es importante entender que cuando hablamos de la noción de derecho, y que están anclados en estos principios rectores que decía Patricio, o sea, el artículo 5 y el artículo 12 de la Convención de los Derechos de los Niños habla sobre la autonomía y la participación. Y dentro de la participación, el derecho de ser oído es como se establece la forma operativa en que los niños de alguna forma son reconocidos como sujetos de derecho. Y en consecuencia, ese reconocimiento como sujeto de derecho tiene implicancias desde el marco jurídico normativo de nuestro país. O sea, de hecho, incluso los tribunales de familia hoy día establecen elementos claves para donde un juez tiene que tener un comportamiento determinado respecto de este derecho de ser oído. El juez, cuando toma conocimiento de las causas o de las cautelares en que está involucrado un niño, debe tener en cuenta dos principios rectores: el principio del bien superior del niño y el principio del derecho de ser oído. Ahora, en la práctica, esto muchas veces, y mirándolo de acuerdo a la realidad nacional, nosotros el año 2017 conocimos el informe del INH que daba cuenta de que solamente un tercio de los niños había tenido la posibilidad de acercarse a un juez cuando los jueces hacían las visitas a los centros de protección. Después, hoy día, hace pocos días, en un par de semanas atrás, el Poder Judicial hizo la visita correspondiente al año y en esa visita se constató que de las más de 111.000 cautelares que hoy día existen, donde hay 36.000 aproximadamente que no cuentan hoy día con una representación jurídica, es decir, 1 de cada 3 niños que hoy día debieran tener una representación jurídica, no la tiene. Entonces, cuando hablamos del derecho de ser oído, el derecho de ser oído tiene compromisos vinculantes para los estados producto de la misma ratificación de la Convención de los Derechos del Niño y de las observaciones sucesivas que ha hecho el Comité de Derechos del Niño respecto de la forma en que los niños deben ser oídos y cómo eso se implementa. Nosotros particularmente el año 2018 con Infajust levantamos un modelo de estándares que fue uno de los antecedentes que consideró el modelo mi abogado para seguir adelante con la reforma, pero subsisten nodos críticos que son fundamentales para que realmente podamos garantizar de manera efectiva desde nuestro orden jurídico, normativo y administrativo el derecho de ser oído por parte de niños, niñas y adolescentes. Claramente existe un marco jurídico determinado por las convenciones y cosas internacionales, pero acá en Chile ni siquiera tenemos resuelto el marco jurídico relacionado con la niñez. ¿Cómo podemos potenciar o qué es lo que hace falta para lograr que justamente estos derechos sí se cumplan? Yo creo que acá hay que distinguir que existe un marco jurídico en la Ley de Tribunales de Familia donde hay una obligación por parte de los jueces de tomar en consideración la opinión de los niños, visto los principios rectores que están suscritos en la Convención, y hemos ido avanzando, dados los compromisos que como país hemos suscrito desde hace ya tres décadas. ¿Ah? Por eso se hizo la reforma procesal penal, por eso se han introducido distintos mecanismos de adaptación por ejemplo, el Código del Trabajo, al derecho de participación de los niños, etcétera. Es decir, nuestro marco normativo tiene un compromiso de adaptarse a los contenidos. Y por supuesto que una clave fundamental es poder contar con un sistema de protección integral, que como ustedes saben estamos en un proceso donde están en discusión incluso elementos que ya están consagrados dentro de nuestra legislación. O sea, el tener una mirada atrás, por ejemplo, del concepto de autonomía progresiva, cuando se crea la ley de responsabilidad penal adolescente a partir de ese fundamento, parece un despropósito. Entonces, pero en la práctica, todo va a ir avanzando hacia allá. O sea, hay un compromiso, los compromisos internacionales son vinculantes en estas materias. Hay un compromiso también del Estado. El Estado ha sido claro respecto de el ejercicio de la representación jurídica, de cómo hacerlo más autónomo, generar mejores coberturas, tener aquellos protocolos que establecen que vamos a resguardar los derechos de los niños en su integridad, a la participación, a ser escuchados de la forma en que los niños pueden expresarse y de que su opinión va a ser considerada por el juez en la medida de que
de que junto con otros elementos de prueba puedan resguardar ese bien superior del niño. Entonces, creo que vamos avanzando hacia allá. El programa Mi Abogado ha sido un avance significativo, no suficiente. Está claro que hay elementos que todavía faltan por perfeccionar. La autonomía, la independencia, por ejemplo, de los curadores ad litem, la posibilidad de que defiendan y manifiesten los intereses de los niños sin tener contaminado con el hecho de quién es precisamente el que provee el servicio. Muchas veces, muchas de las graves vulneraciones de derechos que enfrentan los niños son precisamente por agentes del Estado o son incluso por aquellos que son mandatados por el mismo Estado para esos fines. Por lo tanto, cuando un curador ad litem, cuando un representante jurídico es financiado por el Estado para esos fines, sin gozar con autonomía o independencia, ve comprometido efectivamente cuál es el mejor el mejor camino de resolución respecto de la representación jurídica de los intereses de los niños. En segundo lugar, aparte de eso, tenemos que avanzar en materia de cobertura. Hay un compromiso. Está el compromiso 41 del Acuerdo por la Infancia del año 2018 de dotar representación jurídica al total de los niños que están en el sistema de protección. Pero no olvidemos que el sistema de protección especializada hoy día reduce la cantidad de casos que de niños van a ser vistos por tribunales de manera significativa porque se desjudicializa el sistema. Y al desjudicializar el sistema queda la necesidad de reforzar la instancia administrativa y por lo tanto también la necesidad de contar con representación jurídica en la instancia administrativa previa a las etapas de judicialización, porque va a haber un momento en que pasemos desde la instancia administrativa hacia la especializada, que es el servicio de protección especializado a través de una cautelar. Entonces, el poder contar con representación jurídica es un desafío mayor y es un desafío importante, relevante y una condición sine qua non. Cuando tú tienes representantes jurídicos, cuando tienes abogados que manifiestan la voluntad del niño, que lo hacen partícipe del proceso, que logran interactuar interdisciplinariamente y manifiestan integralmente ese deber de protección que le cabe, cuando tú puedes hacer eso, de alguna forma realmente está garantizando el derecho a ser oído y el derecho a participar. Fíjate que el año 2016 Chile calificaba número 96 en el ranking de acceso a la justicia por parte de los niños, niñas y adolescentes. O sea, piensa que Argentina calificaba en el número 11, Bolivia en el 24, Brasil en el 14, es decir, estábamos lejísimos y seguimos estando lejos cuando tenemos hoy día un tercio de niños sin acceso a representación jurídica. Yo creo que tenemos un desafío potente. El derecho a tener un abogado, el derecho a representación jurídica de niños, niñas y adolescentes es la llave para muchos otros derechos. Y es fundamental porque se transforma en un vehículo que garantiza protección integral. Creo que es fundamental que ese desafío, que ese compromiso que hoy día tiene nuestro país por la infancia, se materialice de manera concreta y sea también la punta de lanza para la garantía de muchos otros derechos que necesitamos implementar con urgencia en nuestro país para el desarrollo positivo de nuestra infancia.